Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo volver a estar con ustedes en este día para compartir algo acerca de la palabra del Señor. Todos nosotros estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo lo que se llama una pandemia. Y en medio de esas circunstancias, tenemos lo que se llama angustia. Es la angustia que nos causa, hay que decirlo, las noticias, lo que vemos, lo que oímos. Y más allá de lo que la noticia nos da, también lo que muchas veces sentimos cerca de nosotros. La gran mayoría hemos perdido un ser querido, bien sea como familia, bien sea como un hermano de la iglesia, o bien sea como amistades, aunque fueran un poco lejanas. Y todo eso nos causa cierta angustia, cierta preocupación. Pero de otra parte también tenemos preocupación porque no vemos a nivel mundial un liderazgo que guía al pueblo. La mayoría de los entendidos, hombres de ciencia, de política, están de acuerdo y lo dicen: hay un vacío de liderazgo mundial. A veces confusión entre los líderes. Y como dijo el Señor Jesús, si eso pasa en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? Todo esto nos crea cierta angustia. Pero también hay una decepción muy grande. Hay una decepción muy grande en la vida espiritual. Triste decirlo, pero hay que decirlo. Muchos líderes y religiosos se inclinan más por el factor política que por el factor evangelio. Van más tras el aplauso, van más tras el elogio, y hemos perdido lo que se llama la voz profética de Dios en medio de los tiempos. Esa fue una crisis que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que se ha dado en muchos casos a través de la historia. ¿Qué hacer en medio de estas circunstancias? ¿Qué hacer en medio de estos problemas? La Biblia, gracias a Dios, nos da un principio que siempre ha estado ahí, que siempre está ahí y que nunca falla. Y ese principio es la oración. En todo momento de la historia, desde tiempos muy antiguos, la oración ha sido como esa columna que ha sostenido a los hombres de Dios, que ha sostenido al pueblo de Dios. De hecho, la oración fue lo que sostuvo al mismo Señor Jesús. El Señor Jesús como nuestro modelo, el Señor Jesús como nuestro maestro, y la Biblia como la autoridad para nuestra vida nos da esos principios. El Señor Jesús contó una historia, una parábola, acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Contó la parábola de aquel juez injusto y la mujer necesitada. De ese hombre que dice que ni le temía a Dios ni tenía respeto por el hombre. Y que vino una mujer muy necesitada a pedirle que le hiciera justicia.
Y constantemente estaba viniendo esta mujer y este hombre parecía ignorarla. Pero de pronto ese hombre pensó, meditó en sí, dijo: esta mujer está viniendo tanto que me va a impacientar. Y antes que yo pierda la cordura, la paciencia, le voy a hacer justicia. Y dice que le hizo justicia. Y el Señor Jesús usó esta parábola para hablarnos de la necesidad de orar. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó cómo es que debemos orar. Y esa enseñanza vino de la pregunta que le hizo uno de los discípulos. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, nos cuenta esta historia. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es obvio que le está hablando probablemente uno de aquellos que fue discípulo de Juan el Bautista, pero que luego pasó a ser discípulo del Señor. De ahí nace esa tremenda oración, que es un modelo, el Padre Nuestro. Y yo voy a leer solamente la primera parte que está en el versículo 2. Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No tenemos el tiempo para hablar todo lo que nos enseña el Padre Nuestro, pero por lo menos quiero mencionar 3 principios que presenta aquí el Señor Jesús. El primero es que cuando oramos, tenemos que colocarnos en una perspectiva delante de Dios. Tenemos que llegar a Dios como nuestro Padre. Es lo que dice: Padre nuestro. Puede sonar esto feo, pero tengo que decirlo. Dios escucha la oración de sus hijos. Antes de que yo vaya a Dios con cualquier necesidad o en cualquier situación, yo tengo que tener clara mi posición delante de Dios. Yo tengo que venir ante Dios como un hijo. Lo he mencionado en otras ocasiones. El Antiguo Testamento no nos enseña que Dios es nuestro Padre. Para los hebreos, para los judíos, quienes tuvieron las escrituras del Antiguo Testamento, les parecía que era falta de reverencia acercarse a Dios como a un Padre. Sí lo menciona el Antiguo Testamento, pero no tan claro como lo hace el Señor Jesús. El Señor Jesús está enseñando en medio de una cultura donde la religión era popular, donde las gentes se acercaban a sus ídolos, se acercaban a sus dioses representados en ídolos, esos dioses que eran temibles, esos dioses a los cuales había que apaciguarlos. Y luego, para cada necesidad humana había un Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pablo visitando la ciudad de Atenas? Cuando entra en aquel templo pagano y dice que observando veía los dioses, veía los altares, veía los ídolos a los cuales aquel pueblo politeísta, pagano, lleno de ídolos, le daba culto. Esos pueblos no sabían o no conocían que había un Dios que era suficiente para todos.
Entonces, si ellos necesitaban sembrar y tener una buena cosecha, acudían al Dios de la agricultura. Si lo que querían era tener hijos, acudían a la diosa de la maternidad. Si lo que querían era enfrentarse a otro país contra otro ejército, entonces acudían al Dios de la guerra. Y así tenían para cada decisión un Dios. Gracias a Dios, la Biblia, y en particular para nosotros en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios es único y es suficiente para todas las cosas. Yo tengo un problema de salud, Dios es mi sanador. Yo tengo un problema con los enemigos, Dios es mi estandarte, mi bandera. Yo tengo un problema con la cosecha, Dios es el Dios de las huertas, de las lluvias, de los tiempos. Para todo, Dios es suficiente. Pero no solamente Dios es suficiente. Ese Dios, grande, poderoso, sabio, suficiente, ese Dios es mi Padre. Lamento que esta imagen para algunos sea un poco triste y sea dura tal vez, porque no tuvieron un padre que fuera ejemplo, que fuera modelo para ellos, tal vez un padre abusador, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que algunos, por causa del pecado, nos hayamos equivocado, eso no quita lo que Dios es como nuestro Padre. Y el Señor Jesús nos dijo que nuestro Padre está en los cielos, que nuestro Padre está en la gloria de su santuario. Las visiones de Jeremías, las visiones de Isaías, las visiones de Apocalipsis nos muestran esa majestad de la gloria de Dios. No solo porque Dios habita en los cielos, pero es en contraste con una sociedad cuyos ídolos están en los altares. Nuestro Dios trasciende. Nuestro Dios está más allá. Nuestro Padre nuestro está en los cielos. Pero en segundo lugar, mi Padre, tu Padre, es un Dios santo. Es un Dios puro. Es un Dios limpio. Es un Dios en el cual no hay sombra de maldad. Santificado sea tu nombre. Cuando Isaías tiene esta visión celestial en el capítulo 6, Isaías oye un coro de seres celestiales que están diciendo: Santo, Santo, Santo. Y usa la palabra santo porque no hay otra palabra que lo pueda definir mejor. No hay palabra en el lenguaje humano que pueda describir mejor la persona, la naturaleza de Dios que la palabra santo. Por eso cuando yo oro a mi Padre, yo tengo que entrar con esa solemnidad. Yo tengo que entrar con esa reverencia. Pero tengo que entrar con esa confianza. Mi Padre es santo, y porque es santo no va a hacer ni va a permitir nada que dañe mi vida. Cualquier cosa que me suceda, y no importa lo que sea, está dentro de la santidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay una tercera cosa que el Padre nuestro nos enseña entre las muchas. Hágase tu voluntad. Nadie mejor que el Señor Jesús para enseñar eso. El Señor Jesús no le tuvo miedo a nada. El Señor Jesús no le tuvo miedo a nadie. Ni al mismo Satanás, ni al mismo Belcebú. No le tuvo miedo al mar embravecido
Cuando un hombre enfermo de lepra se le acercó, Jesús no tuvo miedo en tocarlo porque sabía, perdóneme, que era inmune a la enfermedad. Así que él no tuvo miedo. Pero hubo un momento de crisis en la vida del Señor Jesús, cuando lo que Él había enseñado, es necesario orar, que es necesario insistir, pero finalmente que es necesario permitir o someternos a la voluntad del Señor. Váyase al Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, vaya al capítulo 26 de Mateo, la noche en que el Señor Jesús fue entregado. Si usted no tiene su Biblia, escuche lo que dice. Mateo, capítulo 26. Voy a leer del versículo 36 en adelante, un pasaje un poquito largo, pero tengo que hacerlo para beneficio de todos. Entonces Jesús llegó con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Es su última noche. Ya habían participado de la Santa Cena, ya les había dado todas las instrucciones. Jesús está en el umbral de ser entregado, traicionado por Judas. Lleva a sus discípulos y les dice: espérenme aquí, voy a orar. Y entonces dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, mire, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús no había estado en una condición así. Había tenido sí tristeza por ver la condición de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero Jesús no había llegado a un momento de angustia en su vida. Versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Qué bonito. Él dijo: ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que está en los cielos. Ahora Jesús está dando el ejemplo. Tiene necesidad de orar. ¿Y cómo empieza? Diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La Biblia dice que para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué entonces Jesús dice, si es posible? El significado no es si lo puede o no lo puede. El significado es: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mire, velad y orad para que no entréis en tentación. En el Padre Nuestro Jesús había enseñado: y no nos metas en tentación. Ahora Jesús vuelve a decirlo: velad y orad para que no entréis en tentación. Versículo 42. Fue otra vez, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué cosa? Hágase tu voluntad. Eso lo enseñó en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra.
Y ahora le está diciendo, si no puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En otras palabras, Jesús dijo, por medio de la parábola que les hablé de aquel juez, de aquella mujer, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Jesús nos enseñó cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esto que el Señor enseñó es justo lo que Él está diciendo. En un momento de crisis, como los que estamos viviendo, en un momento de angustia, como el que vivió el Señor Jesús y como el que estamos viviendo nosotros, como el que está viviendo el mundo entero, necesitamos tener una guía. Necesitamos tener un asidero de dónde tomarnos en medio de la angustia. ¿Quién me sostiene? ¿Quién me aguanta? La Biblia dice que cuando Jonás estaba en el vientre de aquel gran pez, oró desde el vientre. Y allá en el vientre de ese gran pez, Dios escuchó su oración. Cuando Jeremías está en una cisterna, ya sentenciado a la muerte, ora desde la cisterna y ahí Dios escucha su oración. Dios escucha la oración de sus hijos. No importa dónde estén, no importa la circunstancia en que se encuentre. Solo que nos acerquemos a Dios con estas tres perspectivas. Número uno, yo me acerco en la confianza de mi Padre. Yo me acerco a mi Padre. Escuchen lo que dijo el autor de los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que lo primero que yo tengo que hacer es establecer mi relación con Dios como mi Padre. Yo llego a ser hijo de Dios por su gracia, por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no puedes ir al cielo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Jesús le dijo, naces por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, el Espíritu Santo nos coloca en la perspectiva y en la dimensión de hijo, padre. Jesús nació por el Espíritu Santo. Cuando el ángel le trajo el mensaje a la Virgen, ella dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón, es decir, no he estado con ningún hombre. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el santo ser que nacerá, es decir, Jesús, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque es engendrado por el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y en ese instante usted se coloca en una perspectiva de hijo de Dios. Con todo el respeto, permítame decirlo, si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no es hijo de Dios. Será creación de Dios, pero no hijo de Dios. Llegamos a ser hijos por ese sello del Espíritu, por esa adopción que nos da el Espíritu Santo. Y esa posición entonces genera de mí aquel sentimiento de que habló Padre, que el Espíritu intercede dentro de nosotros. Y es el Espíritu el que nos lleva a decir, Abba, Padre, papito mío, mi Padre. No importa la circunstancia que usted está pasando, hermano. Acérquese a Dios. Entréguele su vida al Señor.
Dígale, Señor, quiero sentir el abrazo y el beso que sintió el hijo pródigo. Yo quiero sentir que me perdona. Padre, yo quiero que tú seas mi Padre. Acérquese con esa confianza que nos enseñó el Señor Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa. Que en otras palabras es decir, si es tu voluntad, si esto que está sucediendo en mi vida, Señor, tú lo quieres cambiar, Padre, cámbialo. Pero si no, que se haga tu voluntad. Porque cuando yo hago las cosas en la voluntad de Dios, no importa lo que sea, sé que el Señor va a ir ahí conmigo, que el Señor me va a guardar, que el Señor me va a proteger y sobre todo que el Señor me va a dar la fuerza como se la dio al Señor Jesús. Angustiado, preocupado. Tal vez muchos de ustedes están así, angustiados, preocupados. No saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a quién acudir. Escucha, hermano, tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha, que es bueno, que es santo, que es misericordioso. Confesamos con el salmista, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo lo invito, hermano, hermana, a que usted eche toda su ansiedad, su preocupación sobre Él, dice Santiago, porque Él tiene cuidado de nuestras almas. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que Él nos ayude en este momento de angustia, de desesperación, a echar toda nuestra carga sobre Él. Padre, te damos gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque en momentos difíciles, como los mismos que vivió tu divino Hijo, en la angustia, pudo descansar en ti. Y gracias, Señor, porque después de la muerte, después de la tribulación, Señor, tú lo levantaste de la tumba para hacerlo, Señor. Y Señor, tu palabra dice que tú nos has resucitado con Cristo Jesús. Y que aunque estemos en momentos difíciles, tú nunca nos sueltas de tu mano. Gracias, Padre, por ser misericordioso. Gracias por ser bueno. Descansamos en ti. Descansamos en tus promesas, descansamos en tu bendita palabra. A ti, Señor, sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.